La riqueza biológica de la zona oriental de la provincia de Cáceres no se limita al parque y sus inmediaciones. En la ladera meridional de la Sierra de Gredos se sitúa la comarca de la Vera, la cual tiene como límite al sur al río Tietar, que desemboca en el Tajo, ya dentro del parque de Monfragüe. Actualmente es uno de los principales destinos turísticos de la región. Posee un clima suave y unas poblaciones de arquitectura popular de un gran valor. Los pueblos más significativos que componen la Vera son Jaraíz, Jarandilla y los calificados como conjunto histórico-artístico: Valverde de la Vera, Villanueva de la Vera, Pasarón, Cuacos de Yuste y Garganta la Olla. La Vera es una de las comarcas con más vegetación de Extremadura. Las sierras permiten la supervivencia de una abundante y variada fauna, muchas de cuyas especies más representativas ya se han extinguido en otros lugares. Las cabras montesas están catalogadas como especie en peligro de extinción. Inmerso en la ladera de Tormantos, rodeado por una espesa vegetación y una bella arboleda compuesta por robles, castaños, cerezos y olivos, se encuentra el monasterio de Yuste. Este monasterio fue testigo del retiro del emperador Carlos V de Alemania y I de España, el cual eligió este entorno por su belleza, armonía y suave clima. En la zona norte, a la comarca de la Vera, nos encontramos con la comarca del Jerte. Su nombre procede del árabe xerit, que significa angosto o cristalino. Esta comarca cuenta con bellísimos espacios naturales. Al sur de la Vera, nos encontramos con otra singular comarca. Nos referimos a la comarca del Campo Arañuelo. Cuenta con grandes explotaciones agrícolas y una ancestral tradición ganadera desarrollada a través de la Mesta. Vigilando su territorio de forma majestuosa, se presenta la impresionante fortaleza, que es el castillo de Belvis de Monroy. Fue un señorío surgido tras la donación del rey Sancho IV al caballero Hernán Pérez Bote a finales del siglo XIII. Tras 5 generaciones, es traspasado al linaje de los Monroy, con los que alcanza su plenitud en el siglo XV. El pantano de Valdecañas baña estas tierras desde comienzos de la década de los 60. Las comarcas de Ibores y Villuercas son otros monumentos naturales de la región, que merecen un reconocimiento al mismo nivel que otros espacios naturales más conocidos. El río Ibor, que da nombre a esta comarca y a sus principales poblaciones, atraviesa parajes paradisíacos propios para la pesca o para un refrescante baño. Las sierras de las comarcas de Ibores y Villuercas constituyen uno de los espacios naturales de mayor interés de Extremadura por la abundancia de especies animales y vegetales.
esta comarca, con su variado paisaje, ha de protegerse y considerarse como un recurso natural insustituible. Centro devocional de Extremadura y además patrimonio cultural de la humanidad, es el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, situado en el centro poblacional de la localidad de Guadalupe. El monasterio se encuentra rodeado por las calles y plazas más antiguas del pueblo. Las casas, con balcones volados de madera apoyados sobre pilares, crean una hilera de soportales, desde los que cuelgan macetas con flores, conformando la imagen más típica de la localidad. El rey castellano Alfonso XI, encomendándose a la Virgen de Guadalupe, logró la victoria en la batalla del Salado. Gracias a los posteriores favores reales de Alfonso XI, se transformó la primitiva ermita en el templo gótico que hoy conocemos. Los Llanos de Cáceres es una rica comarca tanto a nivel paisajístico como cultural. Se encuentra situada al oeste de la Alta Extremadura, en la llamada meseta trujillano-cacereña. El río Salor vertebra este amplio territorio, a veces plano y otras veces suavemente ondulado, a veces con pequeñas manchas de encinares y otras totalmente despoblado de árboles. Las charcas y humedales son abundantes, lo que propicia una amplia población de aves, sobre todo avutardas y cigüeñas. Estas 300 hectáreas de los Barruecos, como monumento natural, están situadas en el término municipal de Malpartida de Cáceres. Este entorno cercano a la población quedó maravillado al artista alemán Borstel. En 1974 comenzó a gestar la idea de crear un museo de arte contemporáneo allí, plasmándose las primeras obras en 1976. El Museo Borstel está perfectamente integrado en el medio natural, aprovechando las instalaciones del que fuera lavadero de lanas. Actualmente es uno de los mayores atractivos nacionales e internacionales de la zona. Malpartida de Cáceres ha sido declarado Pueblo Europeo de las Cigüeñas por la cantidad de estas aves que allí anidan.